nuestro sonido, Marc Gasca, que es un compañero, no una compañera, hablando esta noche de algunos secretos templarios, junto a Carmen Pérez de la Iz, que insistimos que con todo nuestro respeto lo que nos está contando es absolutamente increíble. Atentos, ya veréis lo que falta todavía por desvelar. Y ya tenemos la presencia de Viven Mamunta, ese personaje que estamos anunciando, que llega de diferentes partes del mundo, aunque él es originario de Rusia. No os lo perdáis. La página web y el chat siguen funcionando, www.espacioblanco.es, por si queréis entrar, el teléfono 900-137-137, pidiendo disculpas porque muchas veces no podemos atenderle. Y vamos ya, si te parece, Carmen. ¿Me permites un comentario, sí, Miguel? Sí, lo que quieras. Decías que te sorprendía lo que estaba diciendo. A mí lo que me sorprende es todas las barbaridades que se están contando desde hace tiempo sobre el temple y sobre todos estos temas. Sí. Pues yo creo que es la hora de empezar a aclarar ciertas cosas y ya no había más remedio que hablar. Bueno, ¿tú eres templaria, me decías? Sí, Miguel, nunca lo he dicho, pero Eso, ahora ya además, te digo... bueno, te conozco, hemos hablado montones de veces, sabía que había una cierta relación, pero nunca habías dicho tan claramente que perteneces al temple y a esa rama del temple. Nunca he querido decirlo, de hecho nunca lo hubiera dicho si no se hubieran dado ciertas circunstancias, como te he comentado, que ya lo están diciendo por ahí, se está publicando en libros, etcétera. Todo esto que vamos a hablar ahora de mi familia. Soy templaria, nací en una casa templaria, y soy templaria, lo que se conoce por línea de sangre, es decir, de generación en generación, desde épocas muy remotas. Y cuéntame la historia de eso de América que decíamos y cómo te llegan a ti. Tú tienes una serie de documentos templarios. Yo tengo todo porque nací en esta casa y te voy a explicar por qué. Una de las claves de todo esto está en René Le Chateau, que es lo que comentábamos, que venía en el libro de nuestro buen amigo y gran investigador Josep Guijarro, efectivamente. Y es un relieve que es una de las claves más importantes y en las que nadie le ha dado todo el poder que tiene. Y nos está diciendo nada más y nada menos dónde ha pasado todo el legado templario. Es un relieve donde aparece Jesucristo y el Monte de los Olivos absolutamente cuajado de flores. ¿Ese relieve está en la iglesia de René En la Le Chateau? iglesia. En la iglesia, justo, si no lo han cambiado de sitio, justo encima donde estaba el confesionario. No sé si lo habrán cambiado o no, eso yo no te lo podría afirmar. Bueno, el caso es que todos los investigadores efectivamente han dado con la clave, parte de la clave, y es que, yo te lo digo en español, estas flores hacen referencia a la rama Flores de Francia, que está emparentada con el varón de... A ver si lo sé pronunciar bien, Upol, porque yo el francés ya sabes que las pronunciaciones y los Blanchefort. Y está también relacionada con la famosa lápida de María Neri, que es esta misma Blanchefort y Upol, que tanto interés tuvo este cura Saunier con su María, esta mujer de confianza que tenía trabajando con él, en borrar toda la inscripción y todo rastro de ello. Ya, recordamos que ese sacerdote fue el que se hizo de repente de la noche a la mañana, parece ser rico, encontró algo o a la iglesia le pagó para ocultar algo y ahí está un poco el misterio. Exacto. Entonces todo el mundo buscaba las claves, que si el tesoro, que si tal, que si cual. Bien, pues esta familia de esta señora que tanto interés tuvieron en borrar es porque dejó todo su legado a esta familia Flores, que es lo que revela el grabado este. Y esta familia Flores vino con todo ese legado a España, a el tronco de la familia Flores española, que procede de un rey que en el 925 era rey a la vez de León, de Asturias y de Galicia. ¿Y de ahí surge, ahí está enraizada tu familia? De ahí surge mi familia, sí. ¿Y todos esos documentos los trajeron, los tienes tú ahora? Sí. ¿Y qué tiene que ver? El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento y ciertos objetos y ciertas cosas. Bueno, la tiene mi familia y ahora pues la casa la heredé yo junto con todas estas cosas por cuestiones de la vida, porque fui hija única, primero lo heredó mi madre, luego yo. Y bueno, pues en este lugar se ha mantenido pues desde siglos. ¿Y eso se puede ver, Carmen? Esas cosas que tienes. El conocimiento no se puede ver, el conocimiento se revela. Evidentemente. Algunos objetos sí, pero es como lo que te decía yo. Yo nunca he querido decir que pertenezco al temple, porque mi misión no es decir pertenezco al temple o demostrar que pertenezco al temple. Mi misión es lo que yo siempre te he comentado. Soy una simple mensajera. Y lo que hay que dar poder es al mensaje, no al mensajero. Y ha llegado el momento de divulgar ese mensaje. Por eso nunca he querido decir, pero cuando me dicen, nunca has hablado del temple, digo, no he hecho otra cosa más que hablar del temple,
porque está desde siempre impartiendo el conocimiento templario, poco a poco y a medida de que iba surgiendo. Incluso la otra cosa curiosa que te comentaba de mi familia, lo del maíz, si quieres Sí, coméntalo. en relación a América, ¿no? Bueno, pues te comentaba, Miguel, que yo sepa, al menos, no sé si habrá más, pero que yo tenga conocimiento, solamente hay 3 líneas de templarios por línea de sangre que tienen parte de este conocimiento. La mayor pasó a este punto porque es donde estaba el temple secreto, el sumergido. Ya me está perfectamente señalizado y cuando salga toda la luz se podrá ver todo en fotos y todo, porque están todas las huellas en estos lugares, ¿no? Una de las cosas que nos caracteriza es el maíz. El maíz. El maíz. ¿Y el maíz por qué el maíz? Porque es la planta... Recordar que el maíz es una planta originaria de América del Sur, que trajeron teóricamente hace relativamente poco tiempo. En el descubrimiento de América, efectivamente. Entonces, ¿por qué estas ramas concretamente? Yo voy a hablar solamente de la que ha salido en medios de comunicación y en libros, etcétera, que es la de Rosslyn, la de la capilla de Rosslyn, los Sinclair, porque la otra, como no es conocida y yo no tengo su permiso, no puedo hablar. Y la otra sería la que parte de mi familia. Hay 3 ramas, una que no vas a decir quién es, otra que está en Rosslyn y tu familia. Los Sinclair y la mía. Bueno, pues en Rosslyn, si vemos una de las claves que hablan del descubrimiento de América, que ya que tenían conocimiento, iban los templarios, son las famosas mazorcas de maíz de Rosslyn. Pues bien, todos los documentos antiguos de mi familia, desde tiempos remotos, incluso anteriores al descubrimiento de América, una de las claves secretas que tenían para reconocernos era la mazorca de maíz. Y curiosamente, la última persona que ha tenido este legado, que era mi madre, que es un nombre artístico, como muchos conocerán, y que no la conozcan lo pueden mirar por internet, porque ahora en internet sale todo, unía las iniciales de su nombre y formó su seudónimo artístico, que era Maízflor. Maízflor. Claro, Maízflor es maíz en flor, haciendo referencia al maíz anterior al descubrimiento de América y al conocimiento de América que tenían todas estas familias templarias antes de que se descubriera América por los templarios, y en referencia a la flor de la rama Flores, que parte de este secreto que se guarda en René-le-Château. Sorprendente. Tenemos que irnos. Carmen, ¿cuándo va a ser el momento de que salga todo eso a la luz? Pues ya es el momento, Miguel. ¿Cuándo se puede publicar? ¿Cuándo podemos ver las fotografías? Hombre, publicar yo, en cuanto tenga tiempo, lo voy a escribir todo, y el conocimiento, pues la labor ahora mismo del temple es ir difundiéndolo y gratuitamente a todo el mundo. ¿Hay alguna forma de estar en contacto contigo, Carmen? Para nuestros oyentes, ¿página web o algo me refiero? No, ahora mismo no tengo nada, pero vamos, que no se preocupen, que yo en todas las cosas que haga lo voy a ir transmitiendo, por supuesto, a través vuestra. Lo dejamos ahí, ¿te parece? Estupendo. Un placer, Carmen, un placer que hayas estado con nosotros. Hoy me ha sorprendido casi siempre. Yo tengo los mejores minerales, que soy un apasionado de los minerales, no sé por qué, me los ha regalado Carmen Pérez de la Iz. Y no te he contado que desde muy pequeñito tengo una obsesión con los templarios. Qué curioso. No lo sabía, Miguel, eso. Son mis personajes favoritos. De hecho, si creyera en la reencarnación en otro tiempo, yo creo que he sido un templario. Yo te diría que sí, Miguel. Estoy convencido. Seguiremos hablando, ¿vale, Carmen? Me alegro verte así tan radiante. Sabes que el Espacio en Blanco también es tu casa. Seguiremos con esas secciones que nos hacíamos para que vayas divulgando ese mensaje, ¿vale? Pues yo encantada, y sabes que con vosotros siempre estoy feliz. Un placer, gracias. Gracias. 3:15, seguimos adelante. Una mínima información de esa sección que tenemos con Eric Fratini y os presentamos a este personaje. Vive en Mamonta y está a nuestro lado, no os lo perdáis. ¿Cómo me gusta esta sintonía, Eric? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me gusta mucho esta sintonía, digo. Sí, muy de misterio, ¿no? ¿No la estás escuchando? Sí la escuchas, ¿no? ¿No tienes auriculares? Ahí tienes unos auriculares. Eric Fratini, nuestro invitado que se encarga cada semana de traernos esos documentos secretos que no sé de dónde rescata, aunque él dice que es muy fácil, esos archivos clasificados de diferentes agencias de información. ¿Qué nos traes esta noche, Eric? Pues mira, te traigo una auténtica joya si se puede decir, una joya arqueológica de los documentos. Del 16 de agosto de 1955. Exactamente. Es un documento del FBI, de la División de Contraespionaje del FBI. No digas de quién, que vamos enseguida a desvelarlo.
¿De un personaje muy conocido? De un personaje, pero absolutamente conocido, que si le escuchan... Le daba por hacer estas cosas. Ahí nos pone nuestro compañero... Guapa sería, pero cantaba muy mal. Cantaba fatal. Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe. Sí, así es, pero no me digas que no te gustaría que nos cantase un Happy Birthday, ¿no? Bueno, no estaría mal. Pues sí, ese Norma Jean era su nombre original, no era todavía la famosa Marilyn Monroe que todos conocemos, esa bomba rubia que todos conocemos. La primera investigación se la abre el FBI, efectivamente, como tú dices, el 16 de agosto del año 55. Se le abre la división de contraespionaje del FBI en Washington porque detectan a Norma Jean en la embajada soviética, entrando en la embajada soviética en Washington. Se le hace un seguimiento por parte de la división de contraespionaje del FBI y se descubre que Norma Jean tenía relaciones sexuales o relaciones personales muy estrechas, es como dice el documento exactamente, con el agregado militar, el attaché militar de la embajada soviética, ¿no? El documento consta de aproximadamente de unas 20 páginas, creo recordar. Yo te he cogido alguna, por ejemplo, del todo el documento. Hay una... Además, le he cogido justamente por esta expresión para definir a Norma Jean, la futura, iba a ser la futura Marilyn Monroe. ¿No era un personaje conocido? No, todavía no era un personaje conocido. Aquí le llaman como una especie de starlet, le dicen starlet, ¿sabes? Era una estrellita, todavía no era Marilyn Monroe. Entonces, el agente que la sigue la describe como Dangerous Red, peligrosamente roja. Luego el siguiente informe... Déjame que te pregunte, ¿era comunista ella o estaba participando en grupos comunistas entonces? Claro, luego sí, ella participó, pero otra vez principalmente tras su matrimonio con Miller, con Arthur Miller, el famoso dramaturgo, uno de los grandes dramaturgos de la historia. Arthur Miller fue cuando, digamos, Arthur Miller la introdujo a Marilyn Monroe cuando ya era Marilyn Monroe, cuando ya era una estrella de cine. La introdujo en grupos que muchos de ellos pertenecían a la izquierda, al sector izquierdista, y entonces es cuando otra vez nuevamente el FBI vuelve a abrirle una nueva investigación y digamos que las nuevas investigaciones van adjuntas a la primera investigación que se le abre como amante del agregado militar de la embajada soviética en Washington, ¿no? Por ejemplo, hay una parte muy interesante, hay una nota que hace un agente en el que se dice, es una notita de estas escrita a mano, que está fotocopiada dentro del documento, que dice que se ha detectado, agentes del FBI han detectado posible acercamiento ciertamente peligroso por las ideas izquierdistas de Norma Jean, de Marilyn Monroe, con el presidente John Kennedy a través de su cuñado Peter Lawford, el famoso actor del Rat Pack, que era el que hacía un poco de Celestina entre el presidente Kennedy y Marilyn Monroe. Entonces, el agente de campo del FBI informa al cuartel general de la División de Contraespionaje que puede ser ciertamente peligroso el que una mujer tan izquierdista y posiblemente peligrosamente roja pueda tener tanta contacto con el presidente de los Estados Unidos. Y luego, dentro de este documento, uno de los últimos papeles de este documento sobre Marilyn Monroe es verdaderamente increíble, porque fíjate lo que dice. Dice, ya Marilyn Monroe, en este documento, ya Marilyn Monroe se ha quitado la vida con los famosos barbitúricos. Yo te iba a preguntar si se sabía si se había suicidado o la habían suicidado. Sí, pero es curioso porque esto es un documento... No me has contestado, ¿la suicidaron o se suicidó? Bueno, según este documento, vale. pues pueden haberla suicidado. Vale. ¿Y? El documento... aquí está fichado como el 5 de agosto del año 73, ella ya ha muerto hace muchos años, que es posiblemente la desclasificación, cuando permiten la primera posible desclasificación del documento. El documento dice así, lo voy a intentar ir traducido, pues está en inglés. Dice, posiblemente la señora Monroe se suicidó. Se sugieren también otras posibilidades. Una de estas sugerencias es que el FBI, la CIA o la mafia tenía interés en Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, y tuvo un reputado affair, un reputado asunto amoroso con la estrella de cine. Se sugiere que posiblemente sectores de la CIA o del FBI de extrema derecha pudieron tener motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe
para evitar, digamos, la posición embarazosa de la familia Kennedy. Todo esto está dentro del documento del FBI. Qué curioso. Curioso. Lo que sí tenía era un amplio currículum de amantes, Marilyn Monroe, ¿no? Sí, bueno, empezando por el propio presidente Kennedy, siguiendo por Frank Sinatra, siguiendo por Bobby Kennedy cuando era fiscal general de los Estados Unidos. Es decir, que lo que me impresionó del documento fue esto, un propio documento interno de la División de Contraespionaje del FBI diga que hay posibilidades de que sectores de la extrema derecha del FBI o de la CIA pudieron matar, asesinar, es la palabra murder, to murder Marilyn Monroe in order to embarrass the Kennedy family. Posiblemente agentes por motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar situaciones embarazosas a la familia Kennedy. Qué curioso. Alto secreto. Es la sección que hacemos con Eric Fratini. La semana que viene hablamos de Majestic 12. Hablamos de Majestic 12 la semana que viene. Un placer. Sabes que está teniendo mucho éxito la sección, ¿no? Mucha gente interesada en ella. Y sería mucho mejor si pudieran ver hasta el documento. Bueno, igual lo ponemos en la página web. Muchas gracias. Te veo la semana que viene. Un fuerte abrazo, Eric. Un fuerte abrazo a vosotros. Espacio en blanco. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Y nos ha llegado sin avisar. Nos ha pillado sin haber preparado nada. Hemos tenido que cambiar los planes que teníamos en el programa. Había un segundo tema preparado para esta noche, pero queremos presentaros a Viven Mamonta. Nos llega desde Rusia. Buenas noches, Viven. How are you? Buenas noches. ¿Hablas español? Muy bien. ¿Hablas español? Poquito. Tenemos a Fiona León, que es la traductora, y espera que miro por aquí tú, Beatriz, es que si no me confundo en los apellidos, Monteagudo. Vamos a empezar a hablar con él, si os parece. Es un personaje que nos ha llamado mucho la atención. Está considerado como un maestro. Eras médico y queremos un poco que nos cuentes eso, tu historia. Eras médico antes, ¿no? Yes, of course. Sí. When I finished my secondary school, Cuando acabé la escuela secundaria, must to decide which kind of profession I need to receive in future. yo tenía que decidir qué tipo de profesión quería para mi futuro. My father was military. Mi padre era militar And I think that I will follow for his way. y yo al principio pensaba seguir un poquito sus pasos. But divine power doesn't want it and closed me that way. Pero la fuerza divina no quería esa opción para mí y cerró ese camino. Medical commission found some disease inside me and I cannot to be military. Y los médicos encontraron algún tipo de enfermedad en mí y no podía entrar en esa opción. Yes, of course. After Sí. that, I thought what I can do. Luego yo pensé, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Near my home was two institutes. Cerca de mi casa había 2 institutos pedagógicos Yes, and medical. y médico. And I go to medical. Y yo decidí ir al de medicina. Te hiciste médico, parece que te funcionaban bien las cosas. You studied for a doctor. Yes, of course. You were successful. Yes, of course. Sí, Y de sí. repente, ¿qué pasó? And suddenly what happened? What happened? ¿Qué pasó? After finish university, I worked 13 years like surgeon and with many different professions of medicine. Después de acabar la universidad, yo trabajé durante 13 años de médico cirujano y luego en distintas especialidades médicas. But every time I found the way how I can help for people without surgery, without pills, without nothing. Pero yo siempre intentaba encontrar la forma de ayudar a las personas sin utilizar medicamentos o cirugía. Firstly, I thought that it's possible. Primero pensaba que era posible, But step by step, I start to understand that it is possible only if everybody will want to do it. pero paso a paso fui comprendiendo que solamente era posible si realmente se quería. During my education, Durante mi educación, like in official medicine and dentro de la medicina not tradicional official, y la medicina no oficial, I met and I learned many methods.
Yo conocí y aprendí muchos métodos distintos. And like result, I received method how I can help people through distance, for example. Y como resultado, ahora yo he aprendido, por ejemplo, cómo ayudar a la gente a través, bueno, a la En distancia. la distancia. Yes. Sometimes person come to me and receive healing from not difficult, but from simple diseases. Ahora las personas pueden venir y recibir sanación de algunas enfermedades. And after perestroika, Después de la perestroika, I received message recibí el through mensaje advertisement in a very main newspaper in Soviet Union, in Russia, a través de una publicación, a través de la publicidad en la Unión Soviética, about opening a special school in Siberia. sobre que se estaba inaugurando una escuela especial en Siberia. And my heart received impulse, Y mi corazón recibió como un impulso. and I decided to go to there. Y decidí ir allí. And there first time I had meeting with my teacher. Y ahí fue la primera vez donde yo tuve un encuentro con mi maestro. And after 2 years, Después de 2 años, I stopped to have my official profession yo dejé mi profesión oficial and start to learn more deeply untraditional y empecé a estudiar de forma más medicine or profunda knowledge. la medicina o el Because conocimiento exactly no we can oficial. speak about global knowledge, not Podemos- only about medicine. Podemos hablar de conocimiento global, no de solamente medicina. Déjame que te haga preguntas. One question. Varias preguntas. Many. ¿Estás considerado como un chamán? Are you considered a shaman? Yes. Sí. When I received knowledge from teacher, I received very deep knowledge about Siberian shamanism. Cuando recibí conocimiento de mi maestro, él me enseñó, me introdujo en el chamanismo siberiano. I received many initiation, Recibí varias iniciaciones and I can use many methods of Siberian shamanism. y puedo utilizar varios métodos del chamanismo siberiano. When I had meeting with shaman of other traditions Y cuando me he encontrado con chamanes de otras tradiciones, in India, en India, Tibet, Tibet, in Brasilia, Brasil, in USA, en Estados en Unidos, México. en México, everywhere we found the same point of communication. en cada uno de estos lugares hemos encontrado un punto en que nos hemos entendido, nos hemos podido comunicar. And we can recognize one of other very easy Y nos podemos reconocer muy fácilmente through special vision. a través de, bueno, de vernos. Sí. ¿Eres un ser que tiene poderes o que ha desarrollado los poderes que tiene el ser humano? Have you developed the special abilities? Do you have powers? It was not specially. It was not specially. No especialmente. When I received knowledge, when I did my practice, the teacher recommended me. Cuando yo recibí el conocimiento y empecé a hacer las prácticas que mi maestro me recomendó, It was opening. poco a poco se fueron abriendo. It was not specially. No era algo con No lo que like naciera. this. Ya. No aparecieron así. En algún sitio he leído que eres capaz de sentir, ver las dolencias que tiene la gente, los problemas que tiene la gente y Somewhere I read that you were able to see the problems and the diseases that people have. Yes, of course. Sí, es así. It is possible. Es posible. But 3 years ago, I had very main meeting in my life Hace 3 años yo tuve un encuentro básico en mi vida when my teacher met me with his teacher. cuando mi maestro me presentó a su propio maestro. His name Guru Satchidananda Nalit Su nombre- Faskinatva, Guru Satyanandana Alit Faskinatva. and he is very main Raja Yoga, Y él es uno de los principales Raja Yogis, very great telepathic person. un gran telépata. And when we had meeting with him, he like sent energy for everybody who participate in that meeting, Y and en- we can feel him through distance too. En el encuentro que tuvimos, él nos dio cierta cantidad de energía o cierta energía especial en la cual nosotros ahora somos capaces de sentirle también a la distancia. And after that meeting, he gave me one more initiation for special method of healing that he used. Después de ese encuentro, él me hizo una iniciación para poder realizar un tipo de sanación muy concreta que él da. And now we have very special and directly connection with him telepathically. Y ahora tenemos una conexión muy cercana con él, pero telepáticamente. And many our students who had that meetings Muchos de los estudiantes que también estuvieron en ese encuentro have same.
les ha ocurrido lo mismo. 1 week before, Una semana we antes, had meeting with him in O sea, Germany, hace una semana ahora, tuvieron un encuentro en Alemania and he initiated many our students for that. y él inició a varios de nuestros estudiantes para esto. 3:33. Déjame que descansen un poco nuestros oyentes y vayan asimilando. Una mínima pausa y enseguida estamos aquí. Todo el mundo sabe que no se debe mirar al sol. Es algo que tu madre te dice de pequeña. No mires al sol o te quedarás ciega. Pero a veces tienes tantas ganas de comprender algo que te arriesgas a quedarte ciega por ver fugazmente en qué consiste todo. Esto es El Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, esta noche con la presencia de Viven Mamonta. Hablamos de tu maestro. En alguna parte también he leído que de repente encontraste a un maestro de Shambhala. Este personaje que se llama Guru Sotidanandana Alik Fashki, Natva. ¿Es un maestro de Shambhala? He is not speaking about it. Él no habla sobre esto. ¿Por qué? I don't know. No lo sé. My teacher more speaking about Shambhala, but Guru Satchidananda didn't speak. He is more speaking about real countries like India, like Tibet, like temples there, like ashrams there. Mi maestro habla más de Shambhala, pero Guru Sotidananda no habla tanto de esto, habla más de países, habla más de algunos templos. Because nobody can touch Shambhala. Nadie puede tocar Shambhala. It is invisible. Es del mundo invisible. And only if we have open clairvoyance or we have enough knowledge, we can understand what is Shambhala and can speak about that. Solamente si somos clarividentes o tenemos suficiente conocimiento, podemos realmente hablar de Shambhala. It is very highest consciousness of the earth. Pero es la conciencia más elevada de la Tierra. And if we have connection with that consciousness, we can speak that we have connection with Shambhala. Si nosotros tenemos abierta esta conciencia más elevada, entonces podemos hablar sobre Shambhala. Para mucha gente de ese lugar surgen, hay una serie de maestros, una hermandad blanca que tiene unas que tiene una especie de misión y que parece que se está reactivando justo en este momento. ¿Es así? ¿Y por qué? Is it true that now it's like awakening again, that they're starting again to... We can speak like that. Podemos decir así. Or other. Podemos decir así o quizá de otra manera. It is important only for our intellect. Eso es solamente importante para nuestro intelecto. Really we need to understand. Hay que comprender. If divine power sent somebody to the earth, si la fuerza divina envía a alguien a la tierra, if he will use simple language, y puede utilizar un lenguaje simple, sencillo, it means that if somebody with super ability coming, significa que si alguien con superhabilidades también llega, it means that people from Shambhala, brothers or sisters coming. Significa que gente de Shambhala o hermanos o hermanas también están llegando. But we need to have very development consciousness for understanding that everything in the earth has control from the God. Pero tenemos que tener sí, muy abierta nuestra conciencia para comprender que todo lo que viene a la tierra es de Dios. This crisis, esta crisis, diseases, las enfermedades, it is like result of will of God. Solamente son el resultado de la voluntad divina. If we could be very carefully, si nosotros fuéramos más cuidadosos, we can receive information like prediction about that before. Podríamos haber recibido la predicción sobre esto antes. Many predictors spoke about that. Mucha gente había predicho esto antes. About crisis. Sobre la crisis. My teacher spoke about it 2 years ago. Mi maestro hablaba de esto hace 2 años. Very open, very loud. Abiertamente, lo decía con voz alta. Other predictors inform us about catastrophe, many catastrophes. Otros han predicho que habrían muchas catástrofes. Now we have it. Ahora lo tenemos. Very hot climate. Como el calentamiento global. Ice is disappearing. El hielo que se está yes, hundiendo. And nobody cannot predict result of that catastrophe. Pero nadie puede predecir el resultado de estas catástrofes. We don't need to have fighting with climate.
No hay que estar en lucha contra el clima. But we need to understand what we need to do if climate will grow. Tenemos que comprender qué podemos hacer si realmente las temperaturas How we can ascienden. prepare human beings. ¿Cómo in the podemos earth. preparar a los seres humanos en la For that. Tierra para esto? Many times I were in Greece, for example, Muchas veces hemos estado en Grecia, por ejemplo, each summer. cada verano. And I observed like government of that country working with the highest temperature. Y yo he observado cómo los gobiernos de este país pues trabajan con la temperatura elevada. It is only speaking, Solamente hablan sobre ello. but people not ready for highest temperature. Pero las personas realmente no están listas para estas And temperaturas when elevadas. temperature more than 40 degrees, Cuando la temperatura sube más de 40 grados, many elders received heart attack, for example, or insult, muchos de la gente mayor pues tienen ataques cardíacos o because they are not ready for that. porque no están listos para esto. Is method for preparing for that. It is yoga. Por ejemplo, ¿cómo podemos prepararnos para esto? Por ejemplo, con el yoga. Through yoga, we can take control of many our inner processes. Por ejemplo, a través del yoga podemos tener control sobre muchos procesos internos. Through special breathing, we can receive additional energy. A través de alguna forma de respirar especial podemos recibir energía extra. Not only receive it, accumulate it and grow. No solamente recibirla, sino acumularla y hacerla crecer. Is other method of spiritual development. Estos son otros métodos de desarrollo espiritual. How we can concentrate our attention, for example, ¿Cómo podemos concentrar nuestra atención, por ejemplo? or how we can develop our physical body, our emotions, our intellect. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestro intelecto? It is three roots of our happiness. Son las tres raíces de nuestra felicidad. It is Trinity, Es la Trinidad. a real Trinity. Es la verdadera Trinidad. Body, emotions, and intellect. Cuerpo, emociones e intelecto. If we will take control of that, Si nosotros conseguimos controlar esto, we can do everything. podemos hacer cualquier cosa. Because person who has control of that Porque la is persona magic person. que controla estas tres es una persona, es un mago. And they can take many super abilities Y entonces pueden desarrollar muchas and superhabilidades can live in different temperature and different conditions of the geographical condition. y and pueden vivir en distintas situaciones o condiciones geográficas o de temperatura in crisis. o durante una crisis. If you want, we can speak about crisis. Si quieres podemos hablar sobre la crisis. No, vamos a dejarlo. Déjame que te pregunte cosas. ¿Estás a gusto aquí? Do you feel good here? Yes, of course. I like your studio. Sí, me gusta tu Me estudio. alegro que te guste, que os guste. En alguna parte dices que el cáncer sirve para limpiar la basura kármica Somewhere que I tenemos. read that you said that cancer was a way of cleaning our karmic garbage. ¿O no lo has dicho tú? Lo han escrito acerca de You ti. see, what is cancer? ¿Qué ¿Qué es es el cáncer? We have our body. Nosotros tenemos nuestro cuerpo. In our body are many cells. En nuestro cuerpo tenemos muchas células. Each cell has inside them many organelles. Y cada célula dentro de sí tiene muchos pequeños microórganos. Group of cells organized organ. Cada grupo de células crea un órgano. Each organ and system are working together in balance. Y cada órgano o sistema están trabajando en conjunto y formando un equilibrio. Our inner world has connection with the universe. Nuestro mundo interno tiene conexión con el universo. If everywhere we have balance, we are healthy. Si nosotros tenemos equilibrio en todas partes, estamos sanos. If some organs on group of cells Si algunos órganos o algunos grupos de células don't want to be in balance no quieren estar en equilibrio, with everything like inside us or outside of us, como dentro de nosotros o fuera de nosotros, like result we have that inner cells, como resultado nosotros tenemos inner, not like our.
not like own cells. Se crean como unas células ajenas. They have different program for development, different speed, different system, different. Sí, se crea como un grupo de células ajenas, podríamos decir, que tienen como una velocidad de función distinta, unos procesos distintos. And like result, we have additional process inside us, and we cannot take control of that process through our will or through inner balance. Y como resultado se crea algo sobre lo que nosotros no tenemos control. And now we have special time when many our thoughts will manifestate more quickly. Ahora mismo estamos en un tiempo especial en que muchos de nuestros pensamientos se manifiestan más rápidamente. It means if we cannot take control of our thoughts, each thoughts will manifestate more quickly. Significa que si nosotros no tenemos control sobre nuestros pensamientos, estos se van a materializar muy rápido. If our thoughts will materialize quickly, it means we can do many things. It is our karma, our thoughts, our word and our activity. It is our karma. There are our karma. Si se materializa todo mucho más rápido, esto también significa que es nuestro karma, nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras acciones. Like result. If Esos son el resultado. Not balance with ecology, for example. Si nosotros hacemos algo que no está en equilibrio, por ejemplo, con la ecología, in the earth, con respecto a la tierra, or in the family, o con respecto a nuestra propia familia, we cannot find balance in our relationship. Si nosotros no encontramos el equilibrio en nuestras propias interrelaciones, and like result, we kill ourselves through negative emotion, through critic thoughts, and through fighting, for example. El resultado es que nos vamos matando a nosotros mismos a través de pensamientos negativos, a través de emociones negativas generadas por las peleas. It is like that. Supongo que vamos a tener la posibilidad de tenerte más veces en el programa. I hope we will have the possibility to bring you more times to the program. Me gustaría. I would like to. ¿Habéis creado una escuela? You have created a school? Yes. Háblanos un poco de ella, brevemente. Talk about it a little bit. Guru Satchidanandana, ese gurú tuyo, ese maestro tuyo, yes, ha creado... preview that in the earth could be a school of harmonizing development of Guru Satchidanandana predijo que podía haber en la tierra una escuela para desarrollar la humanidad. And he explained us that school possible to be if government of some country or a group of people start to organize it. Y él dijo que esto sería viable si el gobierno de algún país o alguna parte importante de la sociedad decidían llevarlo a cabo. And now we start to make effort for creation of that. Ahora nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poder crear esto. We organized fund of School of Harmonizing Development. Hemos creado una fundación para la Escuela del Desarrollo Armónico aquí en España. And yesterday we started to receive some sacrifice from people who wanted that school will be more fast. Y ayer recibimos, por ejemplo, ya estamos recibiendo de algunas personas pues pequeñas inversiones para que esta escuela se pueda materializar. What kind of school it will be? ¿Qué tipo de escuela va a ser esta? Children from 3 years. Los niños a partir de los 3 años. When their personality is not start to develop. Cuando su personalidad todavía no ha empezado a desarrollarse. Can receive knowledge like social education, like. Pueden recibir conocimiento como del lado social. And spiritual education. Y también al mismo tiempo conocimiento espiritual. Our teachers or tutors. Nuestros tutores o profesores will receive knowledge about that directly from Guru Satchidanandana. Recibirán el conocimiento directamente de Guru Satchidanandana. And he initiate them for teach of children. Y él los iniciará personalmente para que ellos estén capacitados para educar a estos niños. Each children like flowers. Cada niño es como una flor. God seeds many seeds in the earth.
Dios lanza muchas semillas a la tierra. And everybody has talent and special genius. Y cada una de estas semillas tiene como un talento especial, un genio. But we don't have teachers who can look it, recognize it and grow the talents in everybody. Pero no tenemos los profesores que son capaces de ayudar a hacer que se potencien, que crezcan, que se desarrollen estos talentos de cada uno de los niños. But we have special machine Tenemos como una máquina especial. who can make gazon. Gazon. ¿Qué es eso? No, like same. Sí, hierba. Vale. Tenemos una máquina como un cortacésped, Eso es un digamos, cortacésped. que lo que hace es estandarizar. It means that from children, like result, we are receiving like biorobot. Es como si de los niños estamos creando como biorobots, Yes, who can do only one function. los cuales solamente pueden hacer como una sola función. Ya. And our task is Y nuestra misión create other human beings. Ahora es crear otro tipo de ser humano. déjame un segundito. La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentido donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea. 3:47, 2:47 en directo con este personaje. ¿Dónde va a ser esa escuela? Que a mí me gustaría llevar a mi niño allí. Where will this school be? I want to take my child there. We wait some. Estamos esperando la señal. Now we're preparing for it. Ahora estamos preparándonos First para big esto. sign we received that this school will be in Spain. Primero, nuestra primera gran señal ha sido que esta escuela se va a hacer en España. En España. ¿Es la primera que se hace? Ujú. It's the first one that you will do? Yes, of course. Sí. ¿Y estáis esperando la señal que os diga qué lugar, cómo? And you're waiting for the sign that will tell you when and how? Yes, of course. Sí. Many our students, important students in social life, Muchos de nuestros estudiantes que tienen altos puestos en now en start sociedad to invite teachers, doctors for work there. ahora están invitando a doctores y profesores para que puedan trabajar también o colaborar también en esa Somebody escuela. found a place, space. Algunos están buscando el espacio. Where is that school could be? ¿De dónde exactamente podríamos poner esta escuela? Ya nos diréis el lugar donde va a estar. ¿Eh? Tell us, please, where will this be? When it's be ready, yes, of course. Cuando esté listo, sí. Ok. Es curioso porque hablaban de que hay una generación de niños que están naciendo muy especiales. Niños índigo, los niños índigo, niños cristal. ¿Es cierto esto? ¿Es this real? True? Yes, of course. Sí. We can meet them, ¿Podemos conocerlos? but more in detail we will speak about that in our forum that we want to organize in the March. Nosotros vamos a hablar más en detalle sobre los niños índigo en un fórum que estamos organizando para el mes de marzo. Disculpa, en un momento vamos a dar información para la gente que esté interesada. Va a ser en Barcelona ese foro, ¿no? En un momento vamos a dar información. ¿Cómo avánzanos un poco, ¿cómo reconocerlos? ¿Cómo se reconocen esos niños? Tell us a little bit, how can we recognize these children? First, the children is very active. Primero, estos niños son muy activos. They have information that their parents or teacher in the school cannot have. Ellos tienen acceso a cierto tipo de información que sus padres o los profesores de la escuela no tienen. Discúlpame, ¿cómo se puede explicar eso? Eso ocurre un poco con mi niño. How can we Saben explain cosas this? Because que my nadie les ha child dicho. is ¿De dónde le viene ese athletic. conocimiento? How do they know this? Example from one our student. Un ejemplo de uno de nuestros estudiantes. Teacher of school of her daughter invite her for school. El profesor de la escuela de una alumna la invitó a los padres a la escuela para tener una entrevista. When the mother come to teacher in the school, teacher explain, your daughter has not good discipline. Al llegar la madre a la escuela, la profesora le dijo, mira, tu hija no está bien disciplinada. Mother asked teacher. Y la madre preguntó a la profesora, why? ¿Por qué? My daughter is very smart. Mi hija es muy inteligente. Teacher agreed. Y la profesora sí estaba de acuerdo. Yes, of course. The program that I give in the class, your daughter did for 5 minutes. Sí. Los deberes que yo puse en la clase, su hija los hizo en 5 minutos. And other time she is free and do it
doing everything. Pero claro, el resto del tiempo se la pasa haciendo lo que le da la gana. This is sign. Eso es una And señal. teacher cannot do nothing with that children. Pero el profesor no puede hacer nada con este alumno, este niño. Why? ¿Por qué? Teacher explain, I have program Porque el profesor explica, yo tengo cierto programa and I cannot do nothing extra from program. y no puedo hacer nada que salga de este programa. Mother asked him, Y la madre le preguntó, what I can do with my children ¿y yo qué puedo hacer con mis hijos? if she is doing everything more fast? Si ella lo hace todo mucho más rápidamente. Teacher cannot answer. Y la profesora no podía contestar. Our student asked our teacher. Y esta En estudiante Siberia. nuestra preguntó a nuestro propio maestro en Siberia. He explained her, Y él le contó, you need find other school tienes que buscar otro colegio where is your daughter can receive knowledge especially for her, like individual donde knowledge. tu hija pueda recibir un conocimiento de forma individualizada para ella. Whereas teachers will work with your daughter individually, will grow flower, special flower, Donde- genius or talent from your daughter. Donde estos profesores o maestros sean capaces de hacer crecer esta flor, esta genialidad que tu hija tiene. Because it is she is exactly a very special person. Porque ella sí es una niña muy especial. Or other way. O otra forma If you sería, cannot find that school, you can discuss with director of the school that she will learn 3 years in 1 year. si no es capaz de encontrar una escuela con estas características, puedes hablar con el director y comentarle la opción de hacer pues 3 años en un uno, año. como comprimido. But many things depend from parents. Pero muchas cosas que dependen de los padres. If parents can recognize it, Si los padres realmente pueden reconocer is esto, one step. ese es el primer paso. But second step, parents need to make effort Pero el siguiente paso es que los padres tienen que hacer un esfuerzo for searching special school or teacher for para encontrar una baby. escuela especial o un maestro especial para If they este niño. cannot find Si no pueden encontrarlo, in simple normal school, that person could be like from other planet. si ellos no pueden encontrar esto o otra escuela, este niño se va a sentir como si fuera de otro planeta. And that person could be like hooligan maybe. Y este niño se puede convertir pues en un delincuente, en un Because hooligan. first sign in our example was that your daughter has bad discipline. Claro, la primera señal que nosotros podemos observar en esta niña, en esta hija, es que ella no tiene disciplina. Understand? Yeah. It is like link. Es como un link. Link for person you have bad discipline. Doesn't matter that you have a very development mind. Claro, provoca como una asociación de ideas. Deja de ser importante el hecho de que sea súper inteligente y solo se reconoce que es una persona que no tiene disciplina. Ya. Estamos a punto de terminar, desgraciadamente. Habéis venido, o has venido a España para ese congreso. No sé si Beatriz nos vas a contar tú. Acércate un poquito al micrófono. Eso es. El congreso es el próximo fin de semana, ¿no? Dinos fechas. Sí, el congreso es el 13, 14 y 15 de marzo en Barcelona. 13, 14 y 15 de marzo en Barcelona. ¿De qué vais a hablar? ¿De estos niños? ¿De cómo reconocerlos? Exactamente, de lo que ha hablado Vive Mamonta, y no solo de niños, sino también de la educación de la nueva era, ¿no? Un nuevo proyecto para la humanidad. Han llegado momentos, es nuevo tiempo, nuevos cambios, y la humanidad necesita otra educación diferente. ¿Dónde va a ser el congreso? ¿Tenéis el lugar ya? Sí, en la calle La Marina, número 132. Espera, que tomamos nota. Calle La Marina. Número 132. 132. ¿Dónde está esto? Bajo. En el Metro Marina. En Barcelona. En Barcelona, sí. ¿Algún teléfono de contacto? Sí, Espera un segundito, vamos a darlo. Ponemos una musiquita y damos ese teléfono de contacto y te enseño mientras a mi hijo para que lo veas. Ahí. Comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Elena Trapero y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, David Cuevas en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como siempre, un placer estar aquí juntos, llenando este espacio en blanco que se abre ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si nos escuchas en directo. Y abrimos redes sociales.
en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, por si queréis estar ahí y mandar cualquier comentario. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y además un número de WhatsApp que controla Ramón Álvarez, nuestro compañero desde Barcelona, que es el 633-44-88-16, con la bienvenida para todos. Un nuevo viaje al misterio comienza y, como siempre, eres bienvenido. Acabaron pillándote. Sí. ¿Y te llevaron al ejército en contra de tu voluntad? En contra de mi voluntad me obligaron, sí. Y he leído también que en ese tiempo no disteis ningún disparo, pero os disparaba la propia gente del ejército. Sí. ¿Qué hacían? Nos ponían en primera línea y ellos se ponían detrás de nosotros para que nosotros disparáramos hacia la guerrilla. Sí. Y si no disparábamos, pues ellos nos disparaban por detrás, o sea, obligándonos. Ya. Y había, no sé si un general o quién era, que de repente, un coronel. Coronel. Que bueno, llegaba y ahí te asesinaba con sus propias manos. Sí, era el jefe del cuartel y como el hombre era especializado en defensa personal, entonces se divertía matando a los chicos con las manos, con sus técnicas. Bueno, no has venido a contarnos historias de guerra, que quizá lo hagas en otro momento, sino historias quizá, bueno, no tan tremendas, pero también ponen los pelos de punta. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. ¿Te parece? Vamos con la primera introducción para hablar de Gente Sombra. Y continuaron la marcha. Les hicimos señales con las linternas, pero no nos hicieron ni caso. ¿Qué son esas extrañas entidades? ¿Qué son las Gentes Sombra? Buscamos respuestas a este enigma. No sé si, Miguel, a raíz de aquel programa que hicimos hace mucho tiempo, pidiendo experiencias de nuestros oyentes en las que aparecieran ensotanados, de repente te llegó un caudal de extrañas avistamientos, ¿no? De seres muy raros, Gente Sombra lo llamáis. Sí, fíjate que lo pasé mal. Sabes que yo no te sugestionas. No me sugestiono fácilmente y no muestro ningún tipo de temor hacia este tipo de temáticas, apariciones fantasmales, encuentros cercanos con ovnis, pero he de reconocer que en esa época, cuando estábamos recogiendo todos esos casos de seres oscuros, seres ensotanados, que aparecían, en este caso no a campo abierto, sino en los lugares más íntimos de los testigos, en este caso en sus cuartos, en sus habitaciones, y en muchas ocasiones, sobre todo a mujeres, llegaban a acosarlas e incluso en algunas ocasiones decían, eso es lo que decían estas mujeres, a violarlas. Y es curioso porque algunas de estas mujeres sufrieron una serie de secuelas físicas a raíz de esos ataques, como por ejemplo una bajada enorme, un descenso enorme de sus defensas. Algunas estuvo a punto de llevarlas al otro lado, y lo que a mí más impresión me causó es que describían exactamente de la misma manera a esta entidad que aparecía en sus habitaciones y abusaba de ellas. Lo describían de la misma manera, un tipo alto, ataviado de negro, con una capa, con un sombrero, un rostro cadavérico, blanco, y un pelo también blanco y muy lacio. Y es cierto que es una imagen arquetípica, quizás icónica, pero es que la descripción era tan similar que llamaba muchísimo la atención. De poner los pelos de punta. Sin embargo, hay otra variante de estas Gente Sombra, ¿no? Estos eran seres que aparecían en casa o en lugares cerrados. Hay otros que aparecen por ahí fuera. ¿Cómo se podía definir? Bueno, en realidad parece que son algún tipo de entidades, lo decís en la introducción, quizás surgidas de otra dimensión, de un universo paralelo. No sé muy bien cómo definirlo. Es muy interesante que en muchas ocasiones estas entidades oscuras, de diferentes formas y aspectos, pero siempre con una forma humanoide, en muchas ocasiones parecen estar tan sorprendidas estas apariciones de lo que están viendo. Como si vinieran de otro sitio. Sí, como si tú vas andando por la calle, un grupo de personas va caminando por la calle y de pronto se materializa de la nada una entidad extraña, de aspecto humanoide, oscura. Obviamente lo que muestras es una enorme sorpresa. Pero exactamente así actúa esa entidad en muchas ocasiones, como si no se esperara tampoco lo que está viendo, como si le estuviera causando tanto impacto lo que esa entidad tiene delante de sí,
como los testigos que están observando a esa entidad. Qué curioso. Hay muchas clases de ellos, muchas morfologías. Casi todas las que te puedas imaginar. Y a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Tú sabes que yo he empleado bastante tiempo en seguir todo tipo de casos, sobre todo el fenómeno OVNI, que sabes que es... ¿Te gusta? Sí, es mi asunto preferido. Y yo he de reconocer que cuando empecé a recopilar casos de este tipo, sobre todo de encuentros con la Santa Compañía, la Santa Compañía es esa procesión de almas en pena. Hemos hablado de ella, pero hablaremos al final del programa de ella otra vez. Bueno, normalmente es una procesión nocturna de almas en pena que en muchas ocasiones suelen anunciar una muerte. Lo hacen de dos maneras diferentes, o bien porque el testigo ve al final de esa comitiva a una persona que conoce, que todavía vive. Eso es un indicativo, una señal de que esa persona va a fallecer bien pronto. O otra forma que tiene la Santa Compañía de mostrar que una persona va a fallecer es acercarse a la casa de alguien, y entonces el testigo sabe que algún morador de esa casa va a fallecer pronto. Pero es muy curioso, y es a lo que iba, que tanto en los casos de apariciones de la Santa Compañía como de estas entidades sombras, estas entidades oscuras, es como si un mito se hiciera realidad, porque los antropólogos saben exactamente dónde se origina el mito de la Santa Compañía y cómo va mutando hasta ser lo que es hoy en día. Es un mito, aparentemente es un mito, como muchos otros casos de apariciones de gente sombra. Pero que se convierte en realidad. Que se convierte en realidad. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos antropólogos y ellos off the record, cuando apago la grabadora, me dicen, esto es un mito. Yo estoy investigando un mito. Y cómo el mito se adapta, ¿no?, a cada contexto cultural. Pero claro, las descripciones de los testigos son tan similares que da la impresión de que hay algún estímulo externo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Miguel Pedrero hablando de gente sombra. ¿Empezamos a poner alguno de esos testimonios que nos has traído? Sí, este es un ejemplo de lo que te comentaba anteriormente, que a veces esas entidades parecen tan sorprendidas de lo que están viendo como los propios testigos. Esto ocurrió hace algún tiempo. Los protagonistas son Federico y Bárbara Padial, son padre e hija, y ellos llevan muchos años, o bastantes años, investigando toda clase de fenómenos paranormales, sobre todo enclaves, lugares donde aparentemente tienen lugar estos fenómenos extraños, y ellos investigan con un sentido crítico bastante amplio, ¿no? Y tratan de llegar a alguna conclusión. En este caso estaban realizando una serie de investigaciones y de pruebas psicofónicas en una casa abandonada conocida como Hacienda La Riguela, que está en Palomares de Río, en Sevilla. Se encontraban allí una noche en compañía de una pareja de amigos, es decir, estaban Federico, Bárbara Padial, su hija, y una pareja de amigos. En un momento determinado aparecieron un grupo de chicos. Bueno, pues ya sabes que los lugares que tienen fama de encantados, pues sobre todo los fines de semana, atraen a muchos curiosos, ¿no? Federico estaba realizando una serie de pruebas psicofónicas y les dijo que, bueno, que si querían permanecer allí, que por lo menos les pedía que estuviesen callados, ¿no? Después de un tiempo, uno de los acompañantes, es decir, una de las personas que acompañaba a Federico y Bárbara, salieron al exterior, y un grupo de chicos también salieron fuera de esa estancia. Entonces allí se quedaron Bárbara, Federico y algunos de esos chicos que estaban interesados en este tipo de fenómenos. Estaban realizando un tipo de pruebas psicofónicas en completo silencio, y de pronto, nos comentaban Federico y Bárbara, aparece ante ellos algo que a día de hoy no se puede explicar, y lo vieron absolutamente todos. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Yo estoy justo en la esquina, ¿no?, en la puerta, ¿no?, y yo tengo acceso a lo que es el pasillo de entrada, lo que sería el salón, hacia una esquina, y yo, conforme estoy grabando en el silencio, miro y veo lo que sería el famoso enlutado. Estamos hablando de una figura 2,30 m mínimo. Era muy alto, sí. 2,30 m, asomado. O sea, piernas no había, porque estaríamos hablando de torso hacia arriba y estaríamos viendo cabeza, tronco, asomado, ¿no? Como cuando una persona se asoma en una esquina, ¿no? Lo que te estoy comentando me llama la atención, lo cuadrado, ¿no? Una forma muy cuadrada. No había forma redondeada. Negro. No te sé si translúcido o no. Muy negro. 2,30 m, vaya bicharraco, sí, enlutado. Un ser que se estaba asomando detrás de una pared, como espiando, observando lo que estaban haciendo. Federico le preguntó a su hija Bárbara, ¿estás viendo eso? Ella respondió,
Sí, papá. Al igual que todos los muchachos que estaban allí. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante viene a continuación. Porque en un momento determinado esa entidad desaparece y la gente que está en el exterior también la observa. Vamos a escucharlo. Que conforme estábamos viendo aquello hace así de pronto, no desaparece, sino simplemente se mueve y se pierde detrás de la pared. ¿Qué ocurre? Que los chicos que estaban fuera, que no tenían ningún contacto con nosotros, ni estaban escuchándonos ni nada, de pronto empiezan a gritar una sombra, que pasa una sombra. O sea, interactuó con los dos grupos. Qué curioso y qué extraño, ¿verdad? Además, fíjate qué curioso este caso, que lo ve un grupo de personas que estaban dentro de esta casa abandonada, en una determinada estancia, realizando algún tipo de investigaciones y pruebas psicofónicas. Todos lo ven, esa sombra se mueve, desaparece, y la gente que está en el exterior y que no tenía contacto con el grupo que estaba en el interior de esa construcción abandonada, también lo ve, ¿no? También lo ven y empiezan a gritar una sombra. Es decir, que fuese lo que fuese, era algo real. Y Federico me decía algo muy interesante, y es que a él le dio la impresión de que esa entidad estaba tan sorprendida de lo que veía como ellos mismos, como si no se lo esperara, como si en algún momento tuviera lugar un contacto entre dos mundos o dos dimensiones, un contacto inesperado tanto para los de aquí como para los del otro lado. Qué curioso. Y este tipo de fenómenos se dan en todo el mundo, lo vamos a ver enseguida con el invitado que has traído. Déjame que vayamos avanzando. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias, seguimos con más historias. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Estos son algunos de los contenidos de esta semana. Este es Pequeño Azul. Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Leo Leoni. Y vive con mamá. Repasamos la trayectoria de la poeta Westonia Murray. Mi marido creía que iba al bosque. Y finalizamos con cuadernos de cine del polifacético Orson Welles. Cada plano es una impresión. Jardines en el bolsillo. Los lunes a las 5 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Unos resplandores se reflejaban en las aguas. No podía ser la luna, porque no era visible. De modo que se ocultaron pensando que se trataba de un escuadrón de la Contra. Escondidos entre la maleza, vimos que en la otra orilla, a unos 20 metros de nosotros, estaban pasando unos tipos con unas antorchas en las manos. Eran 2 filas de 12 que avanzaban en paralelo, y todos estaban separados por 1 metro de distancia, más o menos. En total 24 individuos que vestían unas túnicas con unos enormes capuchones que protegían sus rostros. Este es el inicio de la historia. Hay aún más. Miguel, esto lo recoges en un trabajo y conociste de repente a nuestro invitado que se encuentra con eso. Ahora nos va a contar la historia de su propia, con su propia voz. Pero, ¿cómo encuentras esta historia? Bueno, en realidad, nuestro invitado me escribió contándome a grandes rasgos la historia. Lo cierto es que tardé bastante en contactar con él, en llamarlo y en quedar, porque sabes que además tengo un montón de historias pendientes, pero en cuanto cruzamos las primeras palabras, me di cuenta de que estaba ante un caso absolutamente extraordinario, porque es alguien que se encontró con la Santa Compañía en las selvas de Nicaragua, y lo más interesante es que no sabía que estaba viendo a la Santa Compañía. Es como si un mito de Europa se hiciese realidad en medio de las selvas de Nicaragua. ¿Nos lo cuentas? Has escuchado un poquito, José, sí, el relato. ¿Qué estabais haciendo antes? ¿Estabais de patrulla o cómo era? Bueno, estábamos en campamento. Sí. Ya era de noche y llegamos después de patrullar al campamento. Bueno, improvisamos un campamento ahí. ¿Mitad de la selva? En una hacienda cerca de un río. Y fue cuando el jefe nos envió a llenar cantimploras para agua. ¿Cuántos ibais? Íbamos 2 compañeros. ¿Y qué edad tenías entonces?
Unos 18 años tal vez, más o menos, sí. Y nos fuimos a llenar las cantimploras al río, ya era de noche, y en lo que estamos llenando, pues miramos la luz sobre el agua, un reflejo de luz, que pensábamos que era la luna, pero no había luna, estaba todo oscuro. Y cuando miramos que se va acercando una luz cada vez más fuerte, y es que miramos ya unas personas con antorcha. Y en un momento pensamos que era el enemigo, pero... ¿Os escondisteis? ¿Perdón? ¿Os escondisteis? Nos escondimos, claro, sí. Déjame que ponga un poquito de música. ¿Visteis que se acercaba esa gente? ¿Os escondisteis, sí? Nos escondimos para ver qué era porque no distinguíamos qué era. Mirábamos un reflejo de luz y pensamos en el enemigo, que era el enemigo, pero sacamos deducciones que no podía ser el enemigo porque el enemigo no camina por caminos, en camino. Sí. O sea, un camino de tierra pero abierto, ¿no? Y tampoco con luces, porque tendría que ser lo más estratégico que no se les viera, claro. No se les viera, claro. Y nos escondimos y dejamos que se acercaran, y cuando eran como una distancia de 20 metros más o menos. ¿Y qué visteis? ¿Cómo iban? ¿Cuántos iban? Capuchas con antorchas en la mano y unos vestidos hasta abajo. ¿Como una sotana? Sotana, sí. ¿Cuántos iban? Dos filas, 2 columnas de 12. Y lo raro es que no hacían ruido, porque al pisar en la maleza pues se hace ruido, y no hacían ruido, como que no pisaban el suelo. Ya. Entonces ningún ruido, parecía que iban levitando en el aire. No se oían pasos, ni cuando uno camina pues sobre la maleza, pues la rama o la hoja seca, algo hace ruido, y no hacía ningún ruido. Es la misma descripción de la Santa Compañía, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, unos tipos ensotanados, en muchas ocasiones con velas o cirios en las manos, y que no caminan, sino que levitan. Es decir, es como si estuvieran trasladándose una especie de cinta transportadora, casi como robots. ¿Qué pasó entonces, José? ¿Qué hicisteis una vez que lo visteis? ¿Pasó muy cerca de vosotros? ¿Pasaron muy cerca de vosotros? Sí, nos escondimos, dejamos que pasaran, porque ya cuando vimos que no era el enemigo, pues nos entró un poco de miedo. Más miedo que si fuera el enemigo. Claro, sí. Y con las antorchas los vimos muy bien, de 20 metros de distancia, pues se localizan bien. Ajá. Y en la oscuridad con las antorchas se ve más. Y ya nos escondimos, no hicimos nada y los dejamos que pasaran. Pero luego después queríamos verlo después, el último hombre que iba ahí, y no, ya se habían desaparecido. Como que se habían desintegrado, desaparecieron así de la nada. ¿Y qué hicisteis después? Fue entonces cuando regresamos al campamento, ya asustados nosotros, y avisamos, pero no nos tomaron importancia porque no era el enemigo. Ya. Entonces nosotros contámosle la verdad, que eran unos seres raros, que no era la contra, y no nos creyeron. Ya. Y así nos quedamos entre nosotros, que nosotros vimos ese espectro. Supongo que eso, que te ha quedado muy marcado, porque años después sigue recordando la historia, ¿no? Claro, yo lo recuerdo porque ya estando aquí en España, hojeando la revista Año Cero, con la chica que escribió el libro, ajá. Tenía la revista y miré la foto de la Santa Compañía y le digo yo, ¿y esto qué es? Y ahí me entero que es la Santa Compañía, porque yo le expliqué que había visto esos seres. Y me dice, ¿tú has visto esto? Sí, le digo. ¿Dónde? En Nicaragua, en la montaña, y así ya le expliqué. Y me dice, esto es la Santa Compañía, y me explicó que esos seres iban a por las almas, se llevaban las almas. Entonces fue donde deduje yo que sí, porque en ese momento estábamos en guerra, y ahí era un escenario de guerra y había muchos muertos. Qué curioso. No te dejo hablar, Miguel. No ha sido la única experiencia que has vivido extraña en tu vida, ¿no? De este tipo de cosas. He leído también que estabais en una laguna y había como una serpiente, ¿o eso era una...? Sí, pero ya eso fue en otro sitio, sí. Sí, cuéntame un poquito. Sí, eso fue ya en la ciudad, digamos, ¿no? En la ciudad estábamos cuidando
No hagas caso de las señales que yo hago. Estábamos cuidando las bodegas del ejército, donde se abastecía el ejército, y había un puente. En el puente había que darle máxima seguridad que no lo volaran, porque si volaban el puente, pues el ejército quedaba sin abastecimiento. Uh-huh. Y entonces en ese puente se dieron muchos casos que desaparecían compañeros o algo les sucedía. Y una vez que vamos a hacer la ronda, otro compañero y yo, a hacer la ronda y a llevarles comida y café a altas horas de la noche, entonces cuando vamos caminando hacia los guardias que están de vigilancia, al compañero mío que llevábamos el arma así cruzada en el pecho, porque íbamos con las manos ocupadas, le arrancaron el fusil. Sintió una ráfaga de viento, de aire, que le pegó en el pecho y le arrancó el fusil, que lo llevaba atravesado en el pecho, y la correa no es para romperse fácilmente. ¿Se la rompieron? Se la rompieron. Y cayó al suelo el fusil. Lo recogimos, bueno, nos asustamos, claro, montamos el fusil y seguimos caminando. Luego otra vez la ráfaga de como un viento huracanado, y a mí igual. Yo sentí el tirón, pero a mí ya no me rompió, no me lo quitó. Sentí el tirón y nos apresuramos a llegar donde los demás compañeros que estaban de guardia ahí. Cuando llegamos donde ellos nos preguntaron que si habíamos visto algo. Y les dijimos, ¿por qué? ¿Ustedes han visto algo? Y nos contaron lo mismo que nos sucedió a nosotros. Que a ellos también los estaba acechando un espectro, un fantasma, y solo se miraba una burbuja blanca así en el aire. Eso te iba a preguntar, ¿qué era eso? No se miraba, no tenía forma, tenía figura. Algo así como un fantasma en el aire, que lo vieron ellos y nosotros solo sentimos el tironazo del arma. ¿Te quedas con nosotros un ratito más? Has escrito un libro hablando un poco de tu vida, Los Supervivientes, historia de un guerrillero nicaragüense en Bulgaria. No sabía que había habido guerrilleros nicaragüenses. ¿Estuviste en Bulgaria? Sí. ¿Te mandó el ejército? El ejército me mandó a Bulgaria. Vale, lo dejamos ahí y nos cuentas esa historia en otro momento. ¿Te quedas ahí? De acuerdo. Gracias. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos con más encuentros de seres extraños venidos de otras dimensiones. En esta ocasión, caídos del cielo. Esta es parte de la información. El 7 de julio de 1997, a plena luz del día, los tripulantes de un mercante maltés que navegaba a 24 millas de la costa de Finisterre vieron alterada su rutina por un suceso extraordinario. Observaron con claridad cómo un ser con un uniforme verde ceñido a su cuerpo caía desde el cielo sin paracaídas y sin que en las inmediaciones divisaran aeronave alguna de la que pudiera proceder. Enseguida, las autoridades marítimas ocultaron el incidente tras un velo de silencio. Sin embargo, este no fue el único hecho similar ocurrido en esas fechas. ¿Seres caídos del cielo? Conozcamos algo más de este misterio. Miguel, para complicarlo más de estas personas, gente sombra, un ser que cae del cielo con un uniforme verde ceñido a su cuerpo, sin paracaídas, y no se descuajeringa cuando llega. Bueno, este además fue un caso extrañísimo, porque este ser cae del cielo a pleno día, lo ven los varios tripulantes de un barco mercante, avisan a salvamento marítimo,
fondean justamente en ese lugar para no perder la posición y que los equipos de rescate localicen a ese ser que cae del cielo. Además la descripción es muy curiosa, un tipo con los brazos abiertos, un traje verde pegado a su cuerpo, una especie quizás dicen de escafandra, y no encuentran absolutamente nada. Sin embargo, los testigos... ¿Mucha gente lo vio? Mucha gente lo vio. Estaban convencidos de que eso había caído al mar. Es curioso porque años después me encontré con varios casos similares exactamente en la misma zona, en la zona de Finisterre. Varios testigos que declaran ver a tipos que caen del cielo. En algún caso me describen ese traje verde ceñido a su cuerpo, y en otras ocasiones me hablan de un ser luminoso. Pero siempre, en todos esos incidentes, los seres caen a toda velocidad, sin paracaídas y con los brazos y las piernas abiertas. ¿Alucinaciones? ¿O sabes que hay formas de tener venganzas con ciertas prácticas entre grupos que te tiraban desde un helicóptero, decían, o desde un avión? Argentina, Chile, en algunos lugares de... Pero, y que no aparezca el cuerpo, porque yo recuerdo que cuando seguí este caso me explicaban en Salvamento Marítimo que ellos habían recuperado cuerpos. Sabes que en la zona de Finisterre, lamentablemente, se hunden muchos barcos y muchos marineros pierden la vida ejerciendo su profesión. Y ellos me contaban que eran gente especializada en realizar rescates, incluso a recuperar cuerpos, cuando la mar estaba embravecida y a muchas millas de la costa. Y esto estaba bastante cerca de la costa con el mar en calma, es decir, que no suponía ninguna dificultad para encontrar ese cuerpo. Es decir, que si hubiera algún cuerpo, lo hubieran recuperado casi con toda seguridad. Fíjate, me gustaría comentar una cosa al hilo del testimonio de José Rolando, que a mí me parece fundamental y que creo que es lo más extraordinario, uno de los puntos más extraordinarios de su testimonio. Y es que él no sabe lo que estaba viendo. Solo 20 años después, una vez en España, una amiga le enseña una revista, Año Cero, después de que él describiera su experiencia, y dice, hombre, tú lo que estás viendo es la Santa Compañía. Y José dice, ¿la Santa qué? Y yo no sé qué es eso. Y cuando le enseña la revista y una determinada ilustración, le dice, sí, eso es exactamente lo que vi yo. Claro, la teoría es, ¿por qué está allí la Santa Compañía? Era un enclave de guerra, donde se habían producido muchos muertos. Iban a recoger a los muertos, a los que iban a morir. Claro, iban a recoger a los muertos, pero la pregunta es, ¿qué hace un mito europeo en plena selva nicaragüense? Sobre todo cuando los antropólogos saben dónde se inicia. Es una tradición netamente europea, del norte de Europa. Se pierde en la noche de los tiempos, tiene que ver con los dioses Wotan. No adelantes, que luego hablaremos de ello. Vale. Tenemos más testimonios todavía. Vamos a lanzar, nos escuchan en 100 y pico países, Miguel, si quieres. Sí. Vamos a lanzar, si hay alguna idea o alguna visión que se tenga parecida al testimonio que ha hecho José Rolando, que nos lo cuenten en cualquier parte del mundo. Claro. Creo que tenemos otro testimonio, ¿no? Sí, en este caso se trata de un caso también muy interesante, de un humanoide luminoso que observaron 20 y tantos chavales. Esto ocurrió en el año 1995 o 1996 en la ciudad de La Coruña. Recogí este caso, entrevisté al protagonista hace también algún tiempo. Él se llama Alejandro Varela, y en esa época, en el año 1995 o 1996, un grupo de chavales con las bicicletas solían acercarse a una localidad muy cerca de La Coruña, que se llama Oza de los Ríos. Está muy cerquita, es prácticamente la ciudad de La Coruña. Allí existía un hospital de paliativos, es decir, de enfermos terminales, de diversas dolencias, que estaba abandonado. Luego, años después, se volvió a reconstruir y ahora sigue funcionando, pero entonces era un edificio abandonado, era como una especie de mansión, y esos chavales tenían pues la manía o su forma de divertirse era acudir allí con las bicicletas, ¿no? Alejandro me decía que parecía una mansión enorme, con una puerta, había unas escaleras que se bifurcaban en dos, ¿no? Es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. Como muchos otros fines de semana, grupos de chicos y chicas iban allí con las bicicletas a jugar y a hablar de sus cosas. Él estaba delante de todo, con su amigo Rubén, frente a ese edificio. Sus amigos, el resto de los chavales, una veintena de chavales aproximadamente, se encontraban detrás. Entonces, según me explicaba Alejandro Varela en su momento, tanto Rubén como él observan algo en las escaleras de ese edificio abandonado. Vamos a escucharlo. Yo vi como una silueta de luz, una cosa, no como una persona, pero de luz.
y estaba con otro amigo al lado, con Rubén. Y fue una cosa muy curiosa, porque a mí me entró un poco de pánico y tal, pero como aguantando la situación, como no sabes si es también un efecto de luz o cualquier cosa, yo le decía, Rubén, ¿estás viendo una figura de luz como una persona? Y me decía, sí. Y yo, vale, muy bien. ¿Está bajando por las escaleras? Sí, muy bien. Y mira, y ahora está cogiendo por el lado izquierdo, bajaba por donde no había escaleras. Vale, está bajando por el lado izquierdo, sí, y viene para aquí, ¿verdad? Sí. Salimos todos cagando leches por ahí, las 20 personas. La estampida fue brutal, porque claro, fue una cosa de ¡vámonos, callad! Y gritando todo el mundo, costa para abajo. Bueno, yo escuchaba hasta gritos de gente que se pisaba y de... sí, fue un cague bueno. Supongo que cuando uno se encuentra con este tipo de entidades, dicen, sí, la comunidad científica manifiesta que la gente sombra es fruto de la imaginación hiperactiva. ¿No serán alucinaciones que están viendo, o no sé? ¿Una alucinación compartida de 20 y tantas personas? Vale. Puede ser, yo no lo niego. Vale. Pero bueno. Se nos ha quedado un caso de un espanto en Motril. Sí, este es también un caso muy interesante por la época en la que sucedió. Recabé este testimonio hace muy poquitos días. La persona que me narraba esta historia se llama Manuel Domínguez, es un historiador muy reconocido de la ciudad de Motril. En Granada él es profesor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, fue concejal de Cultura en Motril y es hijo predilecto de esta ciudad, de Motril. Hace algún tiempo escribió un pequeño librito, pero muy interesante, titulado 4 antiguas leyendas motrileñas de fantasmas. Y hay un caso extraordinario. Él, entre mediados de los 70 y principios de los 80, recabó los testimonios de varias personas que se encontraron con un espanto, con lo que ellos llamaban un espanto, es decir, una entidad oscura, de gran altura, nada más y nada menos, Miguel, que en el año 1905. Un ensotanado que tuvieron la oportunidad de observar entonces infinidad de motrileños. Hay que imaginarse Motril entonces, prácticamente sin luz, tremendo, con esas calles a oscuras, y como digo, muchos de esos testigos se encontraron con este espanto. Vamos a escuchar su testimonio. Sería 1905-1906 aproximadamente, donde en la plaza nos podemos imaginar un Motril oscuro, sin luces prácticamente en las calles, donde en esta pequeña plaza los vecinos empiezan a ver una especie de sombra, de personaje negro, ellos lo llaman espanto, de personaje negro, un vestido, parecía una figura eclesiástica, un fraile, un cura y tal, vestido, pero no conseguían ver una imagen, digamos, concreta, una imagen buena de la... Aparecía por una esquina de la plaza y desaparecía por la otra esquina de la plaza. Los vecinos decían que no andaba, flotaba, y además ocurría que en el momento en que aparecía el espanto dejaba de oírse los sonidos. Los vecinos decían que no se oía absolutamente nada, se hacía un silencio absoluto en la plaza. Eso parece que es característico, ¿no? Esa es una característica común a muchos de los casos de encuentros con esta gente sombra o con la Santa Compañía. Se hace el silencio absoluto. Cada persona lo describe de una manera determinada. Algunos dicen, es como si la realidad se parara. Otros te cuentan, es como si en un momento determinado nos rodeara una campana de aislamiento. Otros te dicen, todo el sonido ambiente, sobre todo en un campo, ¿no? De los grillos, del crujir de las hojas al viento, todo eso se apaga. Incluso desaparece la sensación térmica. Es como si estuvieras en otra realidad o otra realidad entrara en esta y provocara algún tipo de anomalías espaciotemporales. ¿Tú lo sentiste eso, José, cuando estabais viviendo esa experiencia? ¿No había ruidos en la selva, como decías? Nada, ruido. Nada, todo calmado estaba, sin ruido. ¿Y una especie de forma de blanca cuando estabais en el puente? Sí, en el puente. Curioso. ¿Hay una segunda parte del testimonio? Sí, porque esto llegó a causar un problema de tal envergadura que la Guardia Civil tomó cartas en el asunto. Lo escuchamos. La Guardia Civil montó su vigilancia nocturna, no pudieron de ninguna manera conseguir ninguna prueba, no detuvieron a ningún delincuente, y la imagen se repitió durante 2 o 3 meses. Al final se decidió pues que era pues una historia de las que contaban los vecinos, pero curiosamente a finales de febrero de ese año
El fenómeno una noche aparece igual y se mete como siempre en aquella fábrica ruinosa, pero le siguieron una manifestación de gritos, ruidos y tal, y ahí termina la aparición. Desde entonces la pequeña plaza se conoce en Motril, o conocían los motrileños de la época como la Plaza del Espanto. La Plaza del Espanto. La Plaza del Espanto. Nos dicen desde realización que ha llegado un email donde hay gente que dice ha visto este tipo de individuos. No te dejo hablar más, nos vamos con la Santa Compañía, ¿te parece? Antes un recuerdo de lo que nos espera, no os perdáis la segunda parte del programa, tenemos a 2 invitados de lujo, David Cuevas con nosotros y algo más, ya veréis. Esta noche, en Espacio en Blanco, fantasmas, actrices malogradas y películas extrañas. Analizaremos el Mothman español, el caso de Elisa Lam, el cine nuclear o el origen real de Psicosis. Nos estabas adelantando con los datos. Decías que es un mito, una leyenda, se habla con antropólogos, que parece que se convierte en realidad después. Sí, los dioses Wotan y Odín que lo que hacían era recoger y llevar al paraíso de los pueblos nórdicos a los caídos en batalla. Es una tradición que se pierde en la noche de los tiempos, que ni siquiera se puede saber cuál es la fecha concreta de inicio, pero como digo, es una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. ¿Y cómo empieza a convertirse eso en la Santa Compañía? Cuando aproximadamente en el siglo IV entra el cristianismo en el norte de Europa, lo que se dedica es a cristianizar toda una serie de tradiciones paganas para el cristianismo. Entonces, ¿qué hacen? Pues convierten a Odín y Wotan en el demonio, es decir, algo en lo que los pobladores de esas zonas no tenían que creer. Y entonces Odín y Wotan acaban convirtiéndose en el demonio que lleva las almas de los pecadores al infierno. Fíjate, en el siglo XI existe en Francia el primer registro escrito de un testigo que se encuentra con esta procesión de muertos. Siglo XI. Siglo XI, pero tal como se veía entonces. Es decir, lo que aparentemente vio este hombre es al demonio llevándose a una serie de pecadores de su localidad al infierno. Y alguno de estos incluso se paró, habló con este testigo y le transmitió un mensaje para sus familiares. Tenemos que esperar unos siglos después, hasta el siglo XIII, cuando comienza la tradición del purgatorio. Es decir, bueno, hay un punto intermedio entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio, donde van las almas de los que han sido un poquito pecadores, pero no mucho. Allí están un ratito hasta ascender al cielo. Y en el siglo XIII, cuando nace la tradición del purgatorio, resulta que esa comitiva de muertos ya no era dirigida por el demonio, sino por las almas del purgatorio que llevaban a otras almas del purgatorio, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza a tomar forma la tradición de la Santa Compañía. Es decir, es un mito que se sabe dónde comienza, cómo muta y de qué manera da lugar a la Santa Compañía. Sin embargo, es un mito que parece que tiene materialidad física. Vale. No quiero que nos vayamos en esta hora, vamos a estar un ratito más en la segunda, sin escuchar un testimonio, el testimonio de Beatriz. Sí. Brevemente, porque nos quedan 3 minutos. Sí, este es un caso también muy especial, lo comentabas tú anteriormente. Lo extraordinario de este fenómeno de la Santa Compañía es que muchos de los testigos no son el prototipo de lo que la gente se puede esperar. Es decir, ¿qué pensamos? Pues una persona mayor, del ámbito rural, con sus creencias y sus supersticiones. Pues no, muchos de los testigos son personas del ámbito urbano y que no creen en nada de esto. Es el caso de Beatriz, nuestra siguiente protagonista. Ella es una chica de ciudad, estaba visitando en una localidad orensana a un familiar, regresaba por la noche hacia su casa y más o menos cuando estaba a la altura de una pequeña localidad que se llama Cualedro, le entraron pues unas irrefrenables ganas de orinar. Vale. Entonces lo que hizo fue dejar su vehículo en el arcén, meterse en el monte, adentrarse en el monte un pequeño tramo para hacer sus necesidades. Y es cuando ocurre ese encuentro. Déjame que escuchemos. Sí. Yo estaba allí resguardada, que no me veía nadie, aunque pasaran por la vía principal, y vi venir un grupo de gente. Era gente como vestida de campo, con sus boinas, y como era verano, pues imaginé que sería igual una procesión nocturna, una misa, o que habría fiesta en el pueblo, o algo así. Y como yo estaba resguardada, no le di mayor importancia. Y delante del grupo de gente venían 3 capuchones blancos, que yo pues lo relacioné con la fiesta, la procesión o lo que fuese. Y
cuando ya estaban bastante cerca, no sé, aproximadamente igual unos 10 metros, noté algo extraño, que aquella gente no hacía ruido al caminar. Entonces me fijé, miré mejor y vi que levantaban como un palmo y medio del suelo. Aquella gente no iba apoyada. Y ahí fue cuando me di cuenta que aquello no era normal. Y bueno, salí corriendo hacia el coche, no miré hacia atrás y lo que sentí fue pánico.